Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes nuevamente, licenciada Sandra, padre Pablo, hermana Lisette, Ceres creo que está por ahí también. Bienvenidos nuevamente a esta sesión de lo que es el módulo de metodología AICLE, ya es nuestra tercera y penúltima sesión. Como había dicho antes, lo bueno dura poco, así que aprovechemos que ya estamos casi terminando con el módulo, a seguir sacándole provecho a todo el conocimiento que nos da la licenciada Sandra. En esta oportunidad vamos a dar inicio con la oración que siempre nos acompaña para que todo nos salga bien. Me van a tener un poquito de paciencia porque con el computador estoy ahora un poco complicada. Muy bien. Hasta aquí. Mientras siguen entrando, voy a ver este otro. Sí. Me dicen, por favor, si se puede ver la proyección. Sí, se puede Sí, se ver. ve. Gracias. Bueno, les pido acompañarme desde su computador con esta corta oración para que sigamos yendo por buen camino en compañía de nuestro Creador. Oh Dios, que diste un origen idéntico a todos los pueblos y quisiste formar con ellos una sola familia en tu amor, llena los corazones del fuego de tu caridad y suscita en todos los fieles el deseo de un progreso justo y fraternal, para que con los bienes que generosamente repartes entre todos, se realice cada uno como persona humana y suprimida toda discriminación, reina en el mundo la igualdad y la justicia. Amén. Amén. Bueno, licenciada Sandra, todo suyo. Muchas Perdón, recordarles gracias. a todos, por favor, mantener silenciados sus micrófonos, a no ser de que se les pida hacer alguna intervención. Muchas gracias. Ahora sí, Liz. Bien, bien. Buenas tardes con todos, con todas. Hoy día vamos a tener nuestra sesión número 3 sobre la metodología AICLE. Y bueno, saludar y felicitar a los dos grupos que me enviaron las sesiones para poder conversar, revisar y conversar a partir de estas sesiones. Sí, creo que lo primero sería un poco ver, antes de empezar la sesión, hacer mis comentarios de las sesiones de ambos grupos, ¿sí? Voy a compartir la sesión primero del primer grupo, de la misión Fátima. Si me permiten un momento, de pronto puedo compartir. Puedo compartir pantalla, ¿verdad? ¿Me La avisa? habilitamos, ¿Sí? sí, la habilitamos enseguida, profesora. Ah, ok. Sí, ¿no? Porque aquí, como lo he remarcado, Ahora eh, sí, ahora sí. se ve, ya, ok. Bien, la misión Fátima hizo una sesión que se llama Alimentación Saludable en base a productos ecológicos de nuestra región. ¿Ya? La sesión está bien planteada, han hecho varias actividades, pero lo que a mí me interesa es que en una sesión de clase tiene, digamos, 90 minutos, por lo menos en el Perú, una sesión tiene 45 minutos así es la hora pedagógica, no sé cómo son en sus países,
¿no? Y normalmente lo que hacen los profesores es cada área trabajan 2 horas, ¿no? Un poco más, poco menos, pero eso es lo que suele suceder, ¿no? Entonces, esta sesión tiene un promedio, por lo menos la que les di como ejemplo, tiene un promedio de 90 minutos, ¿no? Aquí lo que vamos a ver es lo siguiente. Este es el área de ciencia y ambiente, ciencia y tecnología, de ciencias naturales, ¿sí? Como la llamen en sus países. Tiene el propósito de la asignatura, que es identificar los alimentos saludables, comprender su importancia y distinguir cuáles son los ecológicos. Ese es el contenido de la asignatura. Y con respecto a lo de la lengua, en este caso el castellano, ¿no? Identificar el vocabulario y aquí te dan este vocabulario. Productos, alimentos, nutrición, saludable, orgánicos y ecológicos. Yo les he dicho que clave es la identificación del vocabulario, ¿sí? Porque digamos que si el estudiante o los estudiantes tienen idea clara de lo que significan determinadas palabras o frases o expresiones, entonces ya tienes un 50% de la clase comprendida, entendida, ¿sí? Ese es, digamos, el aspecto primordial, ¿no? Entonces hay que dedicarle tiempo y hay que dedicarle cabeza a esta identificación del vocabulario, ¿no? Entonces, aquí lo que veo es que las palabras están, digamos, sueltas, pero pueden juntarse para que el concepto sea mucho más grande, más entendible, más rico, ¿no? Productos bien, que se entiende, alimentos también, es probable que ya no está la edad de los chicos, no, supongo que deben ser 10, 12, 14 años. Nutrición saludable, por ejemplo, podría ser una buena expresión para trabajar, ¿sí? Un buen vocabulario. ¿Qué se entiende por nutrición saludable? Por alimentos orgánicos, ¿sí? ¿Ya? Porque cuando también está demasiado suelta la palabra, entonces, sí, orgánico, todo lo que se puede descomponer, eso es orgánico. ¿No? Pero alimentos orgánicos son todos aquellos alimentos que se pueden descomponer, que son bastante asequibles, que la tierra las descompone con facilidad, ¿no? Porque son vivos, porque viene de la naturaleza, etc. Entonces, el concepto se vuelve más complejo, pero es que justamente va de la mano de la clase, ¿sí? Lo mismo con ecológicos. Entonces pueden hacer estas combinaciones que van a ayudar a que se entienda, por ejemplo, las lecturas que han pensado que van a hacer, ¿no? Luego, crear un ambiente acogedor, la expresión oral y los diálogos. Eso es lo que van a trabajar en el caso de la lengua castellana, ¿no? Aquí son los materiales que van a utilizar, ¿sí? En la introducción tenemos 5 minutos de introducción para la clase y aquí propusieron la creación de un mural de alimentos saludables para que los estudiantes puedan observar. Y ahí dudé si el profesor ponía el mural, pero como decía creación de un mural, entonces es para que los estudiantes vayan a construir un mural de alimentos saludables. Entonces ahí sí eso no lo haces en 5 minutos, ¿sí? Porque además hay que construir el concepto de alimento saludable, ¿sí? Entonces, aquí sí, esta actividad propuesta es demasiado grande para esta introducción, ¿sí? Probablemente preguntar, ¿no? Acerca de cómo es la alimentación en sus familias, esta es una buena introducción. ¿Con qué se alimentan, no? ¿Qué comen en casa? ¿Qué alimentos hay en casa? ¿Qué alimentos les puede gustar? Porque todavía alimentos saludables es parte de el contenido de la clase, ¿no?
Entonces sí, como que estas actividades son demasiado grandes para que se puedan hacer en 5 minutos. Y aquí ya tenemos la primera actividad, que es la presentación del vocabulario, ¿no? Porque esta introducción siempre es muy cortita, es una introducción que puede desarrollarse solamente como una especie de motivación, incluso con alguna canción, si son los chicos más pequeños, ¿no? Con algún afiche, con alguna observación directa, ¿no? El vocabulario, y aquí tienes las tarjetas de vocabulario. Aquí tenemos nutrientes, dieta equilibrada, alimentos, que no son los de arriba. Y sí, están, pero acá hay algo más, por ejemplo, calorías, saludable, alimentos procesados. Acoten y sean claros en sus vocabularios, porque eso, como les vuelvo a repetir, es clave para la clase, ¿no? Utiliza palabras en un lado y sus significados en el otro para que los estudiantes trabajen en parejas o pequeños grupos. Claro, hacen apareamiento, haces actividades de apareamiento, ¿sí? Pero aquí en este vocabulario hay que trabajar más, ¿sí? Por ejemplo, calorías. ¿Qué se entiende por calorías? Es un concepto más complejo. Entonces, ¿cómo llegamos a explicar esto en esta fase del vocabulario? ¿Sí? Eso necesitamos que ustedes piensen, ¿sí? Porque si a esta actividad 1 no le dan el tiempo ni las actividades necesarias, entonces no se va a entender y va a pasar de lado. Entonces, sí hay que poner, por ejemplo, aquí ya han hecho una actividad, ¿no? Palabras, y significado, o sea, ejercicios de apareamiento. Creo que alguien está hablando. Solicitamos apagar los micrófonos, por favor. Ah, ok, pensé que me preguntaban. Entonces, probablemente aquí hacer un poquito más de actividades, ¿ya? Un poquito más de actividades. Luego viene una lectura y comprensión, ¿no? Porque a partir ya de esto, la lectura, ojo, esta lectura tiene que incluir este vocabulario, ¿sí? Alimentos frescos, calorías, saludable, alimentos procesados, dieta equilibrada, nutrientes. Este vocabulario tiene que estar en la lectura que van a desarrollar acá, ¿sí? Y algunas preguntas de comprensión, ya, ahí está bien, ¿no? Y luego van a planificar menús equilibrados, ¿no? Van a ordenar en grupos y van a planificar un menú. Pero miren, estamos aquí hablando de un croquis, perdón, de un mural, ¿sí? Luego hablamos de unas lecturas, una lectura, luego de planificar un menú, ¿sí? Entonces, si vamos a hacer, de repente la lectura tiene que ser corta, ¿no? Y luego viene la reflexión y cierre, perdón, proporción de semillas para que los estudiantes creen su propio jardín. Ya aquí esto es como una tarea que lo hacen, es una actividad de extensión, ¿no? Ahora, como esto es expresión oral, aquí habla de planificar el menú, pero la planificación es escrita, entonces, y la entrega de semillas para que hagan su propio jardín es una actividad de extensión. Entonces, aquí lo que vemos es que no está explícita la actividad de expresión oral. O sea, aquí cuando hablamos de expresión oral es que tienen que hacer actividades donde ellos hablen, por ejemplo, una exposición o van a explicar por favor, van a explicar el menú que van a dar, lo van a dar a conocer. Eso es lo que tienen que decir, ¿sí? Reflexión y cierre, ¿no?
Ya, bueno, aquí ya es una actividad eh, más o menos metacognitiva de por qué es importante llevar una alimentación saludable. Sí, es una actividad más de responder preguntas, pero incluso hasta esto puede estar dentro de expresión oral, ¿sí? Porque aquí en expresión oral sí hay que impulsar que hablen, ¿no? Ya que es lo que más me gustó. Ahora, aquí he agregado yo algunos aspectos del castellano como segunda lengua que pueden incorporarse en esta clase. Es una lluvia de ideas, ¿sí? Pero para que ustedes vean que es necesario que profundicen en la enseñanza del castellano como segunda lengua, ¿sí? Por ejemplo, en el vocabulario vamos a encontrar que ustedes pueden agrupar. No digo que todo se haga en esta clase, pero les voy a dar las ideas, ¿sí? El vocabulario, a ver, todo lo que es alimentos, ¿no? Tipos de alimentos, frutas, verduras, cereales, legumbres, proteínas, lácteos, en términos de clasificación. Por ejemplo, cuando son más pequeños, o dependiendo del nivel de dominio de castellano, si su nivel es básico, entonces hablar por grupos de alimentos, eso es básico, ¿no? Nutrientes, ese es otro rubro, esa es otra categoría, digamos, ¿no? Carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, ¿no? Miren, esto es, en este caso, son temas de ciencia y de ciencias naturales, de ciencia y ambiente, como se denomine en sus países. Sin embargo, y ellos en sus idiomas pueden saber, pueden entender, pero lo que ustedes tienen que hacer es esta transferencia de ese entendimiento que lo tienen en su lengua materna, lo tienen que entender en castellano, ¿sí? El origen de los alimentos, ¿no? Alimentos orgánicos, sostenibles, alimentos ecológicos, alimentos saludables, toda esta categoría que se le da y son conceptos, eso también, digamos que puede ser apropiado, que puede ser parte del vocabulario, ¿no? Ahora, todo lo que tiene que ver con preparación de alimentos, ¿no? Cocinar, hornear, freír, asar, son verbos que tienen que ver con alimentos, con cocinas, ¿no? Entonces, cuando nosotros enseñamos una segunda lengua, armamos grupos, categorías para trabajar el vocabulario. Y en el caso, si luego me van a levantar la mano cuando quiero saber quiénes son profesores de comunicación, de lenguaje, del área de letras, ¿no? Del área de comunicación, lenguaje, no sé cómo le llaman en sus países. eh, a esta área. Aquí en el Perú se le llama el área de comunicación a los de secundaria, ¿sí? En términos de gramática, cuando nosotros trabajamos una segunda lengua, separamos el vocabulario, ¿sí? Esto es lo que voy a trabajar en una clase, este vocabulario. Luego, ¿qué contenidos gramaticales voy a enseñar? Entonces, aquí en esta clase, por ejemplo, voy a trabajar artículos, ¿no? En las lenguas indígenas, en muchas lenguas indígenas no hay artículos. Y es, por ejemplo, una clase o unas prácticas constantes cuando enseñamos castellano como segunda lengua, trabajamos mucho mostrando los artículos, ¿no? Va la cocina, el tenedor, los alimentos, ¿no? Un cuchillo, unos tamales, ¿no? Unas frutas, siempre estamos y hacemos mucha mención con énfasis sobre los artículos, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la mayoría de lenguas, por lo menos aquí en el Perú, no tienen artículos. Entonces, el estudiante tiene que aprenderse de memoria cómo, qué artículos van con determinadas palabras en el caso de castellano. Los adjetivos, ¿no? Los adjetivos como
sabroso, saludable, fresco, orgánico, ¿sí? Hay que hacer ver aspectos gramaticales y ustedes tienen que ser conscientes que esto se está trabajando, ¿no? Verbos, que es fundamental, ¿no? El tiempo, presente simple, presente compuesto, ya, y los profesores, en todas las escuelas tienen profesores de comunicación o de lenguaje. Yo sé que a veces el profesor de biología o el profesor de matemática no puede identificar o le es más complicado, por más que hable castellano, le es complicado identificar gramaticalmente algunas expresiones o lo que él quiere decir. Ahí sí los profesores de lengua son los que tienen que ayudar a sus demás colegas, ¿sí? AICLE implica trabajo en equipo, es importante eso, ¿no? Entonces, es necesario que durante la clase el profesor le explique a los estudiantes sobre, por ejemplo, el uso de artículos. Acuérdense, el artículo tal, ven, este es un adjetivo, ¿por qué? Pues es calificativo, está diciendo una condición, una característica, ¿ves? Y el estudiante tiene que aprender a identificar, ¿sí? Igual con los verbos. Ajá, este es un verbo está en presente. A este verbo está en pasado. Ya han hecho el menú. Hemos comido, ¿no? Pelé, corté, cociné, freí, está en pasado. O si quieres, haces tu receta en futuro, ¿sí? Ese tipo de precisiones tienen que hacer durante la clase, ¿no? En gramática. Por eso es que hay que ser conscientes. Otro rubro son las expresiones idiomáticas, ¿sí? Nosotros en castellano y en todos los idiomas del mundo tenemos expresiones propias que van de la mano con la cultura, que van de la mano con las, como sociedad nos vamos moviendo, ¿no? Entonces aquí tenemos expresiones como comer sano o yo como de manera saludable, llevar una dieta equilibrada. Ah, ella está comiendo chatarra, por ejemplo, ¿no? Comemos chatarra, pero si uno entiende literal, chatarra es desperdicio, ¿no? Que viene con metales de desperdicio. ¿Cómo comemos al metal? ¿Cómo comemos la chatarra? Pero ya es una expresión nuestra, comemos chatarra. Entonces, ese tipo de expresiones también se aclaran. Esto está dentro de esta línea del aprendizaje de una segunda lengua desde una mirada también sociocultural. Así hablamos nosotros, los castellano hablantes, son expresiones nuestras y me imagino que en cada país también tienen expresiones relacionadas con la comida que se tienen que precisar, abordar, comentar en clase, ¿no? Bueno, en comprensión lectora pueden leer, van a tener que leer recetas, van a leer etiquetas de alimentos, que también puede ser una actividad, ¿no? Y artículos sobre alimentación. En expresión oral, miren, se dan cuenta, aquí vamos viendo todos los aspectos de una clase de castellano que pueden ser abordados dentro de la clase que el grupo compartió. Y eso es para que aprendan a precisar esto que es necesario, ¿sí? Y vuelvo a repetir, aquí sí es fundamental que los profesores de lengua ayuden a los otros profesores a identificar, a trabajar, ¿sí? En expresión oral tenemos para describir alimentos, para hablar sobre sus hábitos alimenticios, para dar consejos sobre alimentación saludable, para discutir sobre temas relacionados con la alimentación. Se dan cuenta, dependiendo del nivel. Describir alimentos, los que tienen un nivel básico de dominio de castellano, ¿no? Hablar sobre sus hábitos alimenticios, igual, un nivel básico, un nivel intermedio, ¿no? Los que tienen un nivel un poco más avanzado ya pueden discutir sobre temas relacionados con la alimentación, ¿no?
sobre la alimentación saludable versus alimentación chatarra. Puede haber un debate, puede haber argumentación de parte de los equipos. Entonces, pero eso implica un mayor dominio de manejo del castellano, ¿no? Siempre en una clase de segunda lengua vamos a impulsar que haya interacción oral, es decir, no solamente que yo, profesor, pregunte y el estudiante hable, sino que hablen entre ellos, ¿no? Que haya estas actividades de interacción, como hacer preguntas sobre ingredientes de un plato, expresar preferencias y alergias alimentarias, conversar sobre alimentos y escribir. Hay más posibilidades, ¿no? Pueden escribir menú, lista de compras, receta, hacer un diario de alimentación. Estas son algunas de las actividades, pero a mí me interesa que en el caso de esta sesión, que están bien, pero es necesario la conciencia de que detrás de esta clase de ciencia, ¿no? De alimentación saludable, está la enseñanza de castellano como segunda lengua, detrás de eso, ¿sí? Entonces, y eso es lo que ustedes tienen que ejercitarse. Y detrás de eso están algunas de estas propuestas, ¿sí? Igual se las voy a mandar a Ana Gabriela para que la comparta con el equipo y con todos ustedes. La sesión está bien, ¿sí? Exceptuando esta partecita que yo sí les digo que el mural está bien difícil que lo hagan en 5 minutos, que yo lo quitaría, ¿sí? Pero después la sesión con lógica está bien, solamente que hay que ser conscientes de lo que está detrás, que es la enseñanza de castellano, ¿ya? Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Sí, el equipo de repente de la misión Fátima Creo que quisiera ellos comentar. en este momento no están porque hay como pequeñas lluvias o tormenta en Bolivia, entonces Ok. dijeron que posiblemente no estarían, pero sí le vamos a hacer llegar la grabación de la sesión para todas las observaciones. Ah, ya. No, y además, bueno, ayuda mucho, que lo han hecho muy bien y ayuda mucho para los demás, ¿no? Y acá hay otro que Perdón, mandó. sí, sí llegó a conectarse la profesora. Sí, profesora Karen Leslie. Hola, muy buenas noches, licenciadas, licenciados y a todos los presentes. Me voy a presentar primero, ¿no? Soy la profesora Karen Leslie Zarzo Copa de la Unidad Educativa Bilingüe Misión Fátima del país de Bolivia. Eh, Neri y Alfonso se encuentran en la comunidad, ya que yo por motivos de notas, entrega de notas e informes para el trimestre, me encuentro todavía en San Borja. Eh, Eso, licenciada, quería comentarle, yo estoy presente en el taller. Ok, Karen, muchas gracias. Entonces, mira, hazle llegar nuestros comentarios y bueno, con la grabación a los colegas de la misión Fátima para que también puedan conocer las observaciones, apreciaciones, y en realidad va para todos, ¿no? Que esta idea, y primero felicitarlos porque cumplieron con la tarea, que eso es bien importante, ¿sí? Y bueno, y ayuda mucho porque permite ver allá cuánto podemos seguir explorando con relación a cómo puedo yo incorporar en mi clase, meterle, ¿sí? Es ir agregándole elementos de la enseñanza de castellano. De hecho, que una cosa es la metodología AICLE y estamos justamente apropiándonos y entendiendo de que es posible que en mi clase de matemática, que en mi clase de ciencias sociales y de ciencias naturales, yo pueda ir incorporando elementos de castellano para poder lograr que mis estudiantes aprendan, ¿sí? Este es el objetivo de estas sesiones. Pero también es importante que entiendan ustedes que necesitan adicionalmente a esto
ir familiarizándose de cómo se enseña una segunda lengua, ¿sí? ¿Qué elementos son claves y para trabajar una segunda lengua? Por eso les digo, el vocabulario es lo primero, contenidos gramaticales, los contenidos estos de las expresiones lingüísticas que nosotros necesitamos reforzar. Estos, digamos, tres grandes elementos tenemos que ser muy conscientes a la hora de enseñar una segunda lengua. Y a partir de estos contenidos que son claves en la enseñanza de una segunda lengua, yo ya armo, a ver, con estos tres contenidos van a leer, van a hablar, van a practicar escucha comprensiva y van a escribir, ¿no? Son las 4 habilidades básicas que yo tengo que hacer y que ellos tienen que trabajar el contenido gramatical, el contenido lexical y las expresiones lingüísticas. Digamos, en estos 3 grandes rubros, ¿sí? En estas 3 grandes categorías yo tengo que organizar mi clase o mis actividades de castellano como segunda lengua, ¿no? Y probablemente yo no soy buena en gramática, porque puede pasar, ¿no? Nos pasa que, hoy no, pero y el sujeto y el predicado y los complementos y los objetos, yo no lo sé, pero ahí está la profesora de lengua y está un montón de libros de lenguaje y bastantes, miren, hay bastantes páginas de cómo enseñar contenidos gramaticales y tienen ustedes que familiarizarse con eso, ¿no? Entonces, eso les va a ayudar a tener más confianza para que puedan ahondar eso, porque nosotros estamos hablando, pero a la hora de hablar estamos estructurando, ¿no? Una serie y poniendo en práctica una serie de códigos nuestros, gramaticales, y que lo hacemos inconscientemente. En el área de castellano como segunda lengua tenemos que hacerlo consciente. Ese es el punto, ¿sí? Consciente que estoy utilizando un verbo en tiempo presente, consciente que van a escribir en pasado, consciente que van a escribir en primera persona o en tercera persona. Van a hacer un cuento, ya el cuento lo van a hacer en primera persona o en tercera persona, lo van a hacer en pasado o lo van a hacer en presente. Van a escribir, van a describir alguna actividad, ya, ¿qué adjetivos van a utilizar? Esta conciencia es la que tienen que hacer con sus estudiantes en las clases de AICLE, esa conciencia, eso es clave, y en realidad ahí está, el asunto es que nosotros tenemos que entender que eso es lo que nos falta como profesores y eso es lo que tenemos que complementar a la hora de hacer las clases. Por eso es que los profesores de lengua tienen que ser nuestro apoyo, nuestro soporte. Levanten la manito, aquí quiero ver, en los 24 que hay, levanten la manito, ¿quiénes son profesores de lengua? Lengua, lenguaje, comunicación, el área que, como se les llame en sus países. ¿Tienen en sus equipos profesores de lengua? Tal Por vez ejemplo, yo en sé que algunos están Kirigueti, reunidos. sí, que Kirigueti, hay profesores de literatura o de lengua. Su micrófono. Gracias. Buenas tardes. Sí, hay una docente de lengua. Dos docentes de lengua y comunicación. Listo. Entonces, esa docente de lengua y comunicación es parte de su formación. Ella sí sabe cómo trabajar, por ejemplo, gramática. Ella debe ser el soporte de los demás profesores, ¿sí? Para cuando ustedes van a trabajar, voy a trabajar alimentos saludables, voy a trabajar conjuntos en matemática o fracciones, ya, cómo puedo hacer la clase, le hablan y dice, ya, mira, ve, aquí te vas a dar cuenta, puedes trabajar tales contenidos gramaticales. Sobre todo en la parte gramatical, porque la parte de verbos, de vocabulario, ustedes ya pueden familiarizarse, pero esas profesoras saben, porque es parte de su especialidad, trabajar esos contenidos de castellano. Entonces, ellas pueden ser un buen soporte. Y lo mismo, no sé si en las otras
en los otros lugares van a encontrar eso. Pero bueno, ahí se los dejo como pendiente y ustedes van buscando, ¿no? Y ojalá todas, en todos los lugares tengan un profesor de comunicación. Yo sé que a veces es complicado por el asunto de las contrataciones, pero ojalá que tengan algunos. En el caso del equipo de la misión DICARO de Ecuador, ellos mandaron unas diapositivas. Sí, a ver, voy a agrandarla. Y aquí, en realidad, ¿cuál es la dificultad? Voy a compartir. Ya. Aquí en realidad, ustedes pueden ver, es de inicial, o sea, son bien pequeñitos, ¿no? Inicial 1, supongo que son niños de 3, 4 o 5 años. Y en realidad, la sesión sobre matemáticas, sobre los números del 1 al 5, y ellos hacen una aclaración que los niños guaraní deben expresar sus números en guatodedo, casi sumando. La profesora solo habla castellano mientras los niños solo hablan guatodedo y algunos números. Sí, en realidad son tan pequeños que la profesora debería aprender guatodedo más que los niños aprendan castellano. Creo que esa fue la situación que explicaron en las sesiones anteriores, ¿no? Y aquí en realidad hay muy poco que hacer. Si vas a trabajar los números del 1 al 5, bueno, en castellano, lo pedagógicamente correcto es que primero comprenda, no tanto el número, sino la noción de cantidad, qué es lo que implica la noción, la cantidad de unidad, ¿no? De dos, de par, ¿no? Aprendida primero en su lengua, ¿no? De aquí realmente sí es poco lo que yo puedo darles el alcance, porque aquí el problema es mucho más complejo. El problema es que los niños no es la idea de que aprendan del 1 al 5 en castellano, sino que adquieran la noción de estas cantidades, primero desde su lengua materna, que es la lengua, la lengua huatodedo, ¿no? Entonces, si no puedo yo darles muchos alcances, que me disculpe este equipo, ¿sí? Entonces, bueno, y más bien, ¿en qué medida de lo posible puedan ver que por lo menos los niños de inicial tengan profesores que hablen en su lengua, en la lengua de los niños, en la lengua materna, ¿no? Como les dije la vez pasada, los niños son pequeños, están construyendo su lenguaje, están construyendo su pensamiento, o sea, para que vean lo complejo que puede ser, ¿no? Entonces, ellos están construyendo un pensamiento que además está siendo como saboteado durante unas horas de la mañana porque hay una persona que les habla otro idioma, sin querer, porque, bueno, son las circunstancias, pero de verdad sí es una gran dificultad de crecimiento para los estudiantes cuando tienen estos sabotajes, entre comillas, ¿sí? Entonces, en la medida de lo posible, esos niños pequeños necesitan aprender y trabajar con una persona que hable su lengua, ¿sí? No solamente es una cuestión pedagógica, primero es una cuestión de derecho, el derecho del niño a aprender a su lengua, lo dice la Declaración Universal de los Derechos del Niño, es un derecho humano, ¿no? Y a nivel pedagógico, a nivel emocional, a nivel psicológico, ¿no? Todo lo que implica el que él necesite expresarse y la profesora no le entienda. Entonces, sí, ahí sí es como muy complejo y va más allá de lo que yo les pueda decir sobre el AICLE, ¿no? Entonces, Isabel de Dícaro está presente, creo que quiere intervenir. Isabel, Claro, perdón. escuchamos. Buenas tardes con todos. Un saludo de aquí desde la comunidad de Dícaro.
Bueno, en realidad, bueno, yo vengo acompañando a estudiantes universitarios. 5 de ellos están en la práctica preprofesional, su primera práctica. En realidad, ha sido una experiencia que ellos ya la habían vivido anteriormente porque ellos son egresados del Colegio Guardiana de la Lengua en Lícaro, pero han salido más preocupados porque la situación no ha mejorado, por el contrario, ha empeorado, ¿no? Y más allá de ver los problemas que ha sido muy, que nos ha llegado muy en el fondo, ¿no? Porque pensamos en qué se está haciendo con estas generaciones, ¿no? De niños guaraní, ¿no? Cuando no hay una educación desde etapas muy tempranas, sobre todo en su idioma. Y una de las dificultades que hemos tenido, y esto no es para que esto sea una catarsis, sino para también ser un espacio de expresar no solamente lo bueno que se hace, sino también aprender que hay realidades que nos tocan vivir, ¿no? Y que son muy difíciles. En realidad los chicos no han tenido las facilidades de contar con las guías o las fichas de microplanificación que aquí que hacen los docentes en las clases. Más bien nos hemos enfrentado a una improvisación, ¿no? En cuanto a las clases que se daban. Y a eso se suma el tema del idioma y también de la poca asistencia de los profesores. Una realidad de las escuelas rurales, sobre todo aquí en la selva, injusta, ¿no? Inclusive la hermana, conocedora de esta situación, ha elevado varios documentos para que vengan a ver la realidad, para que se supervise esa situación con el mérito de que en algo se mejore la realidad en la educación en esta comunidad. Pero lamentablemente con su no respuesta, ¿no? También da continuidad a lo mismo, ¿no? Pero también nos ha dado fuerza, ¿no? Para abrazar la posibilidad de hacer una cartilla en Bauteguero desde los jóvenes universitarios, las hermanas Lauritas. Y bueno, estamos en ese proceso. Y seleccionamos este tema de las matemáticas porque en la cultura guaraní, la forma en que expresan los números es casi como sumando. En realidad los niños aquí no deberían tener ningún tipo de problema para sumar desde etapas muy tempranas, desde inicial. Como por ejemplo, como le puse el ejemplo, ellos dicen 1, adoque, 2, mea, y 3 es mea, adoque. Solamente cuestión de ponerle el más y es 2 más 1. Son 3. Ellos se expresan de esa manera, ¿no? Y entonces, tampoco se respetan las lógicas y las formas de aprendizaje cultural, imponiéndoles de frente no solamente un idioma, sino que aprendan de memoria 1, 2, 3, 4, 5, cuando tienen toda esta riqueza de aprendizaje cultural. Y entonces nosotros queremos un poco rescatar eso, ¿no? Y más allá de la situación difícil que hemos encontrado, también hemos visto una oportunidad. Los chicos ahora en el aula están hablando en WOW, ¿no? Con con los alumnos de los más pequeñitos. Y no se imagina cómo los ojitos se les abren, como que al fin nos entendemos, ¿no? Y queremos más bien seguir aprendiendo de esta metodología, ¿no? Para poder también aplicarla en esta propuesta que estamos construyendo. Gracias. Bien, gracias Isabel por tu testimonio.
En educación bilingüe, de hecho, es clave y todos estamos involucrados en educación bilingüe porque creemos en la enseñanza la enseñanza, la continuidad, el desarrollo, la permanencia de las lenguas indígenas, ¿no? Y, y con ellas, ¿no? Con estas lenguas indígenas va de la mano el castellano, porque de todas maneras el castellano es la lengua franca que va a unir, ¿no? A los diferentes pueblos que tienen bien sostenida su lengua materna, indígena, que es la gran mayoría de los pueblos de nuestra América Latina. Sin embargo, clave, fundamental, es la enseñanza y el trabajo sostenido que se hace con la lengua indígena. Y es derecho, vuelvo a repetir, es por una cuestión legal, por una cuestión de derechos, por una cuestión pedagógica, por una cuestión psicológica, por cuestiones lingüísticas. Es fundamental que los niños pequeños empiecen a tener clases y a maestros y maestras que hablen su idioma, o sea, que hablen el idioma de estos niños. O sea, ese es el principio de la educación intercultural bilingüe, ¿no? Y el castellano es el complemento, es parte de la educación bilingüe que los niños indígenas tienen derecho a tener, porque enseñar castellano también es un derecho de los niños indígenas, pero eso no debe mellar el derecho de aprender en el marco de su lengua indígena. Entonces, en educación bilingüe debemos tener clarísimo eso. Aquí no es que uno prevalezca una lengua sobre otra. Las dos, porque las dos son derechos de nuestros estudiantes indígenas. Los niños indígenas tienen el derecho de aprender en su lengua indígena y también aprender castellano y aprender bien los dos, leer, hablar, escribir en los dos idiomas y más, ¿no? Si pueden aprender más idiomas, mejor, pero los estados nuestros tienen que garantizar eso y eso es lo que piden siempre los pueblos indígenas. Entonces, sí, esperemos que, y va por ahí nuestro trabajo, el trabajo de todos ustedes, ¿no? El trabajo de la red, el garantizar la educación de calidad de los estudiantes indígenas. Entonces vamos viendo la segunda parte de esta sesión, que es la elaboración de proyectos, experiencias de aprendizaje, como se le llame en sus países, que es una planificación digamos, de mediano plazo. ¿Sí? Adelante. ¿No? Hoy día vamos a ver un poco qué son los proyectos de aprendizaje. No sé, en el Perú, hasta el año pasado se abordaba mucho lo que son las experiencias de aprendizaje que son muy, muy similares a los proyectos, pero de repente ustedes llaman unidades didácticas, no sé, esta planificación de mediano plazo, ¿no? Y aquí vamos a ver algunos contenidos. Primero, ¿por qué por qué nos ayudan mucho los proyectos de aprendizaje? ¿Qué sigue, por favor? ¿No? Los proyectos de aprendizaje, primero que eso, ustedes ya los saben incluso más que yo, ¿no? Es una estrategia que va a ayudar a que los estudiantes desarrollen aprendizajes de manera integral, ¿no? A través de la investigación, de la colaboración, del trabajo en equipo, ¿no? Sobre determinados temas con un corte significativo, es decir, algo que a los estudiantes les interese. Eso es fundamental en un proyecto, ¿no? ¿Qué características tiene, no? Bueno, primero que tiene que partir de una necesidad, de un interés, de algo que ellos vean, ¿no? Entonces, el AICLE puede agarrar un proyecto, ustedes pueden elegir. Yo les he dado las opciones yo tengo 5 clases de matemática, una voy a emplear AICLE para ejercitarme, a ver cómo me sale. Le voy a meter mucha cabeza, voy a meter cabeza, por ejemplo, es una expresión coloquial que hay que trabajar, ¿no? No es que estás metiendo una cabeza, es pensar,
¿no? Ese tipo de aclaraciones es necesario hacerlas en una clase como esta, ¿no? Por si tenemos también docentes que tienen castellano como segunda lengua. Entonces, en una clase yo tengo que pensar y yo escojo de mis 5 o 6 clases, voy a escoger una o dos donde voy a emplear AICLE. Pero también resulta que yo puedo hacer un proyecto o una unidad de aprendizaje o como ustedes quieran, como acostumbren hacerlo en sus países, pueden hacer una gran actividad grande, ¿no? De 3 semanas de duración, 2 semanas, un mes, de duración, donde ustedes van a integrar varias áreas y van a incorporar el IQ, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de hacer esto? Bueno, aquí es las ventajas de un proyecto, ¿no? Que yo puedo trabajar varias disciplinas, entonces nos juntamos con algunos colegas de otras áreas y decidimos hacer un proyecto y vamos a incorporar cada una de nuestras clases el AICLE, ¿no? Los proyectos siempre parten de una pregunta o de un problema, siempre, ¿no? Los estudiantes tienen que investigar, los estudiantes tienen que aprender a trabajar en equipo, tiene que ser un proceso creativo porque tienen que entregar un producto. Un proyecto siempre va de la mano de un producto concreto, tangible, que se vea, que en algunos casos que se toque, ¿no? Pero que sea un producto visible, ¿sí? Y una característica interesante de los proyectos o los aprendizajes basados en tareas, de este tipo de estrategias metodológicas, es que nosotros podemos evaluar, hacemos una evaluación formativa, es una evaluación permanente que nos ayuda a retroalimentar en el acto el trabajo con los chicos, ¿no? Entonces, tiene muchas ventajas. Ahora, sí, creo que aquí ya acaba, la que sigue. Sí. Ahora vamos a ver el ejemplo de un proyecto de aprendizaje, ¿no? Se llama ¿Qué sabemos de la selva africana? Aquí se los tengo. Tengo el proyecto. A ver, un momentito. Vamos a... Voy a compartir. Y creo que sí, también se los mandé a los... se mandé a Ana Gabriela. ¿Sí? No sé si lo pueden ver. O está muy chiquito. Sí. ¿Está bien? Se puede ver. Ok. ¿No? El proyecto de aprendizaje tiene una característica que tiene muchos días, ¿no? En este caso, pues uno calcula que puede ser durante 4 semanas, ¿no? ¿Qué sabemos acerca de la selva africana? ¿Sí? Me pareció interesante lo de la selva africana porque tiene como muchas similitudes con la Amazonía, pero está tan lejana y para los niños indígenas, alguna vez, por ejemplo, trabajé con ellos en castellano y les mostraba imágenes de niños y niñas de África y estaban totalmente impresionados y de los animales y decían, es igual, es la selva, sí, pero tiene otras características climáticas, ecológicas, ¿no? Entonces, sí es descubrir algo distinto, pero también muy parecido, ¿no? Entonces, bueno, aquí la idea es que tiene propósitos que a partir de este conocimiento de la selva africana, los chicos y chicas van a trabajar diferentes temáticas de ciencias naturales, de geografía, de matemática, de comunicación, e incorporan AICLE, ¿no? El castellano, que incluso también puede ser de comunicación en lengua, en la lengua indígena de los estudiantes, ¿no? Aquí, bueno, el propósito, describir la importancia de la selva africana como un ecosistema diverso, único,
identificar principales amenazas, proponer soluciones para proteger la selva africana, comunicarse de manera efectiva sobre la selva africana en castellano, utilizando el vocabulario y las estructuras gramaticales aprendidas, ¿no? Y el producto es un ensayo, se me ocurrió, que puede ser un folleto, puede ser una historia, lo que uno desee, ¿no? Las actividades aquí, por ejemplo, tenemos, ay, aquí debió ser 4, no 3, le agregué otra. Son 4 actividades en esta primera fase, que puede ser primera semana o 2 semanas puede durar todo esto. Ya, yo lo puse en fase porque no sé el tiempo de clases que tienen, ¿no? Pero esto es solamente un ejemplo. Entonces, tenemos una primera actividad que van a observar videos sobre la selva, ¿sí? Van a decir lo que entienden, ¿no? Luego tenemos otra actividad que es, van a leer artículos sobre la biodiversidad de la selva africana, ¿no? Y van a trabajar matemática, ¿no? Un diagrama de Venn para comparar y contrastar la biodiversidad de la selva africana con la de su propio entorno, con la Amazonía, ¿no? Tenemos esta actividad 3, esto es como una lluvia, ¿sí? Estudiantes van a investigar sobre los grupos socioculturales que habitan en la selva africana, sus idiomas, prácticas, y van a revisar legislación sobre los derechos de pueblos indígenas. ¿Se dan cuenta? Miren la cantidad de actividades y de ahí vamos a sacar el vocabulario, ojo, ¿sí? ¿Cuáles son los vocabularios, el vocabulario para, cada actividad tiene un vocabulario determinado que vamos a ir trabajando en clase, ¿sí? Estas actividades involucran sesiones de clase, ojo, ¿sí? Los estudiantes aprenderán vocabulario relacionado con la selva africana en castellano utilizando tarjetas. En realidad esto abarca la actividad 1, 2 y 3, ¿no? La primera fase, que era un poco una introducción a la Amazonía, no, a la selva, vamos a poner, perdón, aquí, que yo primero pensaba hacer algo de la selva amazónica, pero luego lo cambié. Sí. Luego las amenazas sobre la selva africana, ¿sí? Aquí igual, van a tener que trabajar todo lo que significa deforestación, minería ilegal, contaminación, tala, ¿no? De la selva africana en este caso, y luego pueden hacer un mapa conceptual. Cada actividad, repito, es una sesión completa, ¿sí? Involucra la preparación y presentación de un vocabulario específico, ¿no? Tenemos otra actividad que puede ser que vean un documental y que luego hagan cuadros estadísticos, porque siempre los proyectos son actividades bien largas, son actividades que muy, muy dinámicas, que implican su tiempo, ¿no? La actividad 6, los estudiantes participarán en un debate sobre posibles soluciones para proteger la selva africana, al igual que la Amazonía, y promover el desarrollo sostenible. Esta parte de comparación que me parece clave y que tiene que ver con demanda cognitiva alta, ¿no? Tenemos otra fase que es ya que los estudiantes van a presentar en castellano, van a hacer una presentación sobre todo lo que han aprendido de la selva africana y luego van a escribir un ensayo. ¿Se dan cuenta? Tiene muchas actividades y cada actividad, vuelvo a repetir, son sesiones, una o quizá 2 sesiones de clase de matemática, de historia, de geografía, dependiendo, ¿no? El proyecto. ¿No? Ahora, ¿qué aspectos de castellano como segunda lengua se pueden trabajar en este proyecto grande, que puede durar alrededor de un mes, ¿no? El vocabulario, ¿no? Por ejemplo, un vocabulario específico de la selva africana, ¿no? Flora, fauna, clima, geografía, cada aspecto, ¿no?
un vocabulario relacionado con la conservación del medio ambiente, ¿no? Deforestación, biodiversidad, especies en peligro de extinción, tala indiscriminada, ¿no? Ese tipo de vocabulario que cada sesión, como les decía, cada actividad implica hacer tu vocabulario, ¿sí? Un vocabulario relacionado con la cultura y tradiciones de los pueblos africanos, ¿no? Idiomas, qué costumbres tienen, qué prácticas culturales, qué alimentos, qué comidas, qué frutas, qué verduras, ¿no? Tienen en esos lugares. Es explorar y eso se incorpora al vocabulario. Y así, ¿ya? Así como esto, realmente cada actividad siempre nos va, por ejemplo, todo este asunto de la legislación, que es parte también del vocabulario, ¿no? ¿Qué significa declaración de los derechos? Legislar, ¿no? ¿Qué significa derechos, ¿no? Ese tipo de vocabulario también que puede entrar, ¿no? Artículos, ¿no? Constitución, ¿no? También puede haber, se abre, y otro vocabulario relacionado con los derechos. Voy a ponerlo, ¿ya? Entonces aquí podemos poner legislación, qué significa legislar, ¿no? Normas, artículos, que no es el artículo que se utiliza en gramática, ¿no? Sino artículos que son definiciones, normatividad en una legislación, etcétera, ¿no? En gramática, ¿qué podemos trabajar, no? Estructuras básicas como el presente simple, el pasado simple, el futuro simple. Hay que acotar qué expresiones, qué contenidos gramaticales vamos a trabajar en este proyecto, ¿no? Preposiciones y adverbios, por ejemplo, se me ocurrió en, sobre, debajo, delante, detrás, cerca, lejos, ¿no? Cerca de los cerros, delante de, tal. Adjetivos descriptivos, grande, pequeño, alto, bajo, verde, marrón. Ahí lo que se fue ocurriendo. Cada sesión te va a dar elementos para que tú trabajes, ¿no? En funciones comunicativas, ¿qué funciones se puede trabajar, no? De hecho, que van a tener que describir lugares, animales, plantas, ¿no? Y ahí hay que ayudarlos a que ellos entiendan, darles lo que necesitan para que puedan describir, ¿no? La selva africana es un lugar muy húmedo y verde. Hay árboles altos, una gran variedad de animales. Es parte de la descripción, es ir contando, definiendo. Por eso es que hay que trabajar adjetivos. Siempre la descripción va de la mano con adjetivos, ¿no? Con adverbios también. Expresar opiniones y preferencias. Me gusta mucho la selva africana porque es un lugar muy salvaje, lleno de vida. Me gusta, me asusta. Estas, ¿no? Que tienen que ver con el subjuntivo, me encantaría, quisiera, deseo, ¿no? Hay que ser este tipo de conciencia gramatical, que es lo que vamos a enseñar en este proyecto. Por eso los profesores de comunicación, de lenguaje, de lengua, son bien importantes en este aspecto, ¿no? Contar historias, ¿no? En habilidades de comprensión, textos, diferentes tipos de textos y para que ustedes puedan ayudarlos a comprender realmente el texto, ¿no? Leer textos. Cuando hablamos de comprensión, sí, estamos hablando de dos habilidades, de la lectura, es la lectura comprensiva, y la escucha comprensiva, ¿sí? Entonces, pueden mirar videos, pueden escuchar audios, ¿no? Bueno, aquí dice comprender instrucciones relacionadas con el proyecto. Habilidades de producción. En las habilidades de producción tenemos dos microhabilidades, le llaman algunos, ¿no? Que es la de hablar
porque se produce hablando, y la otra habilidad de producción es la de escribir. Entonces, la de comprensión, que son, digamos, como habilidades pasivas, que es escuchar comprensivamente y leer comprensivamente. Son habilidades de comprensión. Y las habilidades de producción es escribir, que es la que produce la persona, que digamos que son habilidades activas, se produce en la escritura y se produce cuando se habla, ¿no? El hablar. Entonces van a escribir textos de diferente naturaleza, van a realizar presentaciones orales, exposiciones, debates, discusiones, ¿no? Pueden crear materiales audiovisuales con el celular, no lo sé, yo sé que a veces utilizar tecnología a los chicos les gusta mucho, pero también depende de las condiciones que tengan, que se tiene, entonces, eso son ideas, no hay que, no me gusta no ponerlo, o sea, a veces sé que no es parte de muchas de las realidades utilizar la tecnología, pero en segunda lengua en los últimos tiempos se está usando mucho la tecnología, las TICs, ¿no? La tecnología para el aprendizaje de una segunda lengua, ¿no? Que sí tiene enormes ventajas, pero no siempre responden a nuestras realidades, ¿no? Interacción oral, siempre es necesario que por eso decía que en los proyectos te dan la ventaja de trabajar hacer trabajo colaborativo, ¿no? Porque los chicos participan en conversaciones, en discusiones, tienen que hacer reglas, se ponen de acuerdo, quién hace esta parte, quién hace la otra, ¿no? Trabajan en equipo, entonces ahí el profesor o los profesores tienen que estar muy atentos. Un proyecto no lo hace un solo profesor o una sola profesora. Un proyecto lo hacen varios profesores y en secundaria, los que están en secundaria tienen que animarse a plantear un proyecto, ¿no? A plantear un proyecto cualesquiera, que les guste a los estudiantes y a ustedes también, y háganlo e incorporen el AICLE, pero hagan este ejercicio que les estoy diciendo. ¿Qué aspectos de castellano como segunda lengua tienen que entrar en ese proyecto? ¿Sí? Esta conciencia. Lo mismo pasa con las sesiones. Sí, creo que hay otro más. No, ya no escribí más. Ya. Entonces, esto es, digamos, es lo fundamental en este módulo que es el AICLE, ¿no? Que ustedes aprendan a hacer, ¿no? Que ustedes ya se ejerciten en hacer un proyecto o una sesión y que luego digan, a ver, ¿qué aspectos del castellano? A ver, vocabulario, ¿ya? Este ejercicio del vocabulario que he venido insistiendo, lo han ido haciendo, pero ahora les voy a dar un poquito más. Ya no solamente es vocabulario, sino gramática. ¿Qué aspectos gramaticales necesitan trabajar en esas determinadas sesiones o en este proyecto? ¿Sí? ¿Qué funciones comunicativas? Bueno, hasta ahí, o sea, es decir, ¿qué es lo que van a hacer? Van a describir, van a hablar, van a exponer, van a salir en pancartas, qué expresiones, qué funciones comunicativas van a tener. Estos aspectos, estos tres que les decía, contenidos gramaticales, contenidos lexicales, que es el vocabulario, y los contenidos lingüísticos o las funciones comunicativas, esto es fundamental en la enseñanza de castellano como segunda lengua. Ahora, sí, hasta aquí. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Creo que he hablado demasiado hoy día. Kirigati. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? A Kirigati le damos paso. Sí. Buenas tardes.
Buenas Buenas tardes. tardes, bueno, soy Fátima de Kirigueti. Bueno, primero disculparme por no poder haber enviado lo solicitado para ahora. Ha habido diferentes dificultades, pero estamos para ponernos al día. Y bueno, quería compartirles con respecto a unas consultas de una docente de ciencia y tecnología. Ahí les dejo con la docente. Se va a presentar. Bueno, ante todo, muy buenas noches con todos. Soy docente del área de ciencia y tecnología de acá de la comunidad nativa de Kirigueti. He estado viendo las diferentes sesiones que nos han proporcionado, ¿no? Y algo muy interesante que me pareció y yo, por lo menos mis sesiones, es lo que es el vocabulario. Si bien es cierto, cuando nosotros les impartimos diferentes conocimientos a los estudiantes, tardamos mucho porque, como usted decía, ¿no? Digamos, le decimos que nutrición, de lo que es bióticos o abióticos, o decirle vitaminas, no lo conocen el tema y tú le das una información y más te tardas en explicarles esos temas claves para llegar a un concepto general. Entonces, esa parte me parece muy buena. Y yo pensando así aplicable porque de verdad tardamos mucho en explicarles estos conocimientos esenciales para llegar a un conocimiento claro. En cuanto a veo que también lo desarrollan en diferentes actividades, es más actividades para llegar más al estudiante y más que todo que una consulta nos está proponiendo es muy buena y muy adecuada, ¿no? Porque es más práctico con los estudiantes, que hagan lo más práctico a lo que nosotros les demos más teoría. Solo sería esa mi aporte. Ujú. Gracias, gracias. Sí, justamente, bueno, has dicho en esencia lo que quiero que les quede, digamos, claro en estas sesiones, ¿no? Que primero, que no importa que inviertan tiempo, no es perder el tiempo, es invertirlo, ¿no? En profundizar el vocabulario. Por eso es clave la conciencia de ustedes, ¿sí? Allá, voy a trabajar esto, bióticos, seres abióticos, saludable, nutrición, etcétera, esa que tú ya sabes que son palabras, son vocabularios que tienen detrás un concepto, un enfoque, una mirada, y hay que invertir ese tiempo en eso. Y luego invertir en actividades, ¿no? Yo no doy sesiones porque yo sé que cada país tiene esquemas, tiene reglas, ¿no? Y no sé el estilo de redacción en términos de clases que ustedes tengan, pero al margen de eso, de un esquema, es las actividades que tienen que ser lúdicas, que deben ser dinámicas, que deben involucrar al estudiante siempre de tal forma que él corte, el pegue, el lea, que él sea el protagonista de la acción, ¿sí? Esa es clave, la actividad donde el estudiante sea el protagonista de la acción, ¿no? En esa acción él va a entender la clase, pero también va a entender castellano, ¿sí? Gracias, maestra, por lo que nos has comentado, ¿no? Eh, ¿Alguna otra intervención? Tal vez alguien del Marañón, Sairenita, Analía, o todo quedó muy claro o están muy tímidos. ¿O está muy difícil? De todos modos, este material se les va a hacer llegar al WhatsApp de lo que ha proyectado la licenciada Sandra, incluido con la grabación de la sesión. Sí. Padre Pablo. Sandra, una pregunta, ¿no? O sea, Sí. cuando Isabel, que está en Ecuador y trabajando ahí junto con los jóvenes estos que se están formando como profesores, ¿no? Y ellos son del pueblo originario guaurani, ¿no? Y hablan el volterero. Eh,
ahí decías, o sea, cuando te presentaron el trabajo de ellos era un trabajo más de educación inicial, ¿no? Me gustó Ujú, mucho que tú pusieras, digamos, tus limitaciones, ¿no? O sea, como decir, bueno, esto habría que, en realidad ellos tienen derecho a aprender los números, o sea, las cosas más elementales en su propia lengua y después, digamos, pasar a, en este caso, en el caso es lo del AICLE. Entonces, mi pregunta va en el caso de cuándo tú crees que es conveniente, digamos, empezar con una metodología del AICLE, ¿no? En el periodo de formación de estos niños o jóvenes. ujú. Sí, y en muchos lugares empiezan el AICLE desde inicial, ¿sí? Inicial 5 años. En el Perú, por ejemplo, la enseñanza de castellano como segunda lengua está normado que se enseñe desde inicial a nivel oral, pero se tiene que garantizar, pero es 1 horita o 2 horitas a la semana, ¿no? Estamos hablando de 90 minutos horas pedagógicas de 90 minutos, ¿sí? A la semana. Todo el tiempo los niños de inicial están trabajando y están aprendiendo en su lengua materna, que es la lengua originaria. Entonces, ellos saben que tienen, digamos, castellano como segunda lengua, que es un tiempo chiquito, y a nivel oral. Solamente actividades de juegos, canciones, de introducción a esa segunda lengua, ¿no? Eso es saludable y está muy bien, ¿no? Como AICLE, o sea, enseñar un contenido y a la par de de la lengua extranjera, en inicial no recomiendo. En nuestros casos, en el caso de nuestros niños indígenas, no, ¿no? Es enseñar castellano, ¿no? En su horita de castellano muy corta, muy acotada, con actividades lúdicas, con mucho juego, muchas canciones, que los niños se diviertan, que se familiaricen con sonidos nuevos, pero todo el gran porcentaje de aprendizajes lo hagan en la lengua materna de ellos, Sí, ¿no? Que en este caso, en la mayoría de casos, es en la lengua indígena. Eso sí, es lo saludable, ¿no? Ya en la primaria, ya empiezan a aprender más castellano, y cuando los estudiantes ya leen y escriben, entonces ya pueden trabajar algunas áreas con AICLE, ¿no? En el Perú está normado que a partir de tercer grado, cuando los estudiantes ya leen y escriben, estamos hablando tercer grado, los 8, 9 años de edad, 9 para arriba, ya sí, la norma. Ustedes saben que la norma te dice, pero la realidad es distinta, pero digamos, cómo se ha normado que a partir ya de tercer grado los estudiantes ya pueden trabajar algunas áreas y leer y escribir en castellano. Entonces, el AICLE puede introducirse también, ¿no? Siempre con cuidado, siempre con una metodología, ¿no? Digamos que sería lo regular, ¿no? Lo que académicamente podría funcionar, ¿no? Lo que sucede en sí. nuestras realidades es que si el profesor es castellano hablante, los niños así no entiendan castellano, igual tienen que estar con ese profesor, ¿no? Sí. Eh, ¿Sabes qué, Sandra? Que ahora también una de las cosas que podría, digamos, tal vez, no sé, sugerir de repente a algunos que, por ejemplo, a Isabel, que está aquí con nosotros, es que ellos están trabajando con jóvenes que se están formando y están también ya comenzando los primeros pininos, por decirlo así, en la enseñanza, ¿no es cierto? En ese sentido, también como que Reiva está ofreciendo este curso de creación de materiales bilingües, en que pues la hermana Inés Ochoa parte justamente del cómo poder enseñar por medio de cartillas, todo, digamos, con la lengua originaria, ¿no? Entonces,
como que se complementa muy bien, digamos, estos diferentes también encuentros formativos temáticos, ¿no? Uno sobre el AICLE, otro sobre creación de materiales bilingües y más bien es para niños, o sea, para niños de inicial o comenzando la primaria, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, o sea, gracias. Sí, en realidad, la enseñanza de castellano, yo enseño castellano como segunda lengua para para la educación intercultural bilingüe, ¿no? Y la enseñanza del castellano cuando hablamos de castellano como segunda lengua, de todas maneras, tenemos que no enfrentarnos, esa no es la palabra, tenemos que hablar sobre la enseñanza de la lengua originaria, de la lengua indígena. O sea, son como dos caras de una misma moneda, que es la educación bilingüe, ¿no? Entonces, mientras más fuerte sea la lengua indígena, mejor puede ser la enseñanza del castellano. O sea, y los maestros, los chicos que se están formando, tienen que entender eso, que la enseñanza el aprendizaje de la lengua originaria va a permitir que de verdad los estudiantes puedan aprender mejor el castellano si tienen bien fortalecido su lengua materna, que en este caso sería la lengua originaria, ¿no? Ninguna se exonera, ninguna se deja de lado, ¿no? Sí. Entonces, lo que tenemos que ir diciéndole a estos jóvenes indígenas es primero el posicionamiento de la lengua indígena con fuerza, ¿no? Y con las metodologías necesarias, ¿no? Y a la par, ellos también tienen que formarse para la enseñanza de una metodología de una segunda lengua, que en este caso es castellano, ¿no? Eso es ellos tienen que formarse, digamos, como en dos tipos de enseñanza. En la enseñanza de la primera lengua y preparar materiales, aprender a hacer materiales en la lengua huatodedo y así en todas las lenguas indígenas, y prepararse en hacer materiales y en saber metodologías de segunda lengua, ¿no? Esas dos aspectos es Sí. clave. Eso es un ¿Cómo, profesor bilingüe. cómo me Ese es un gustaría profesor bilingüe. ¿Cómo me gustaría que te escuchen muchos profesores y padres de familia cuando hablas de que cuanto más fortalecida es la lengua originaria, entonces también van a poder aprender igualmente el castellano? O sea, yo creo que más bien a veces es un poco los mismos padres de familia de, de niños que hablan el idioma nativo, ¿no es cierto? Que ellos mismos son indígenas también, de los pueblos originarios, a veces desaniman a sus propios hijos, les prohíben a veces hablar en la lengua porque quieren que hablen bien el castellano. Y lo que tú nos estás diciendo es algo totalmente contrario, ¿no? De que cuando más fortalecida tengan su cultura y su lengua, entonces también van a poder hablar mejor el castellano. Sí, Sí, porque el conocimiento de tu lengua, de tu idioma, hace que tú puedas comprender cómo funciona la otra lengua. Por ejemplo, yo lo noto en los estudiantes, lo noto en mi entorno, ¿no? Dice, no, pero esta es la oración, ¿no? El perro ladra mucho, ¿no? Pero en mi idioma, el perro es un sujeto, ¿no? Ladra es el verbo. Mucho es el adjetivo, ¿no? Perdón, el adverbio. Entonces, ya yo en mi idioma lo conozco, sé, entiendo, tengo conocimiento de mi lengua en la parte gramatical. En la parte comunicacional estoy contando ese perro o el perro ladra mucho. Lo puedo decir molesta, el perro ladra mucho. Lo puedo decir con alegría, el perro ladra mucho, ¿no? Lo puedo decir con diferentes expresiones, pero yo tengo un conocimiento de mi lengua. Entonces, cuando tengo que aprender una lengua extranjera o una lengua indígena, otra lengua, entonces yo ya sé cuál es el verbo, cuál es el sujeto, cuál es el tipo de expresión, qué signo lingüístico a la hora de escribir, ¿no? Yo ya tengo el conocimiento de mi lengua y me permite realmente entender mejor esa segunda lengua. Es así.
¿no? Por eso, si mientras más conoces tu lengua a todo nivel, entonces tu comprensión de otro idioma va a ser más sencilla, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa con los chicos cuando no entienden su idioma? Entonces, estamos hablando de funciones, estamos hablando de comportamientos del castellano, y dice, pero ¿y cómo? Y ahí es que, ¿no? Por ejemplo, en el caso de sus idiomas, a ver, no tienen tal cosa o es el ayánica es aglutinante, ¿no? Tienes raíz, palabra, 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 palabra que se junta y es una tremenda palabra que dice una oración gigante, un párrafo, ya, eso, y si ellos no entienden la capacidad de su lengua para aglutinar, no la comprenden, no la conocen, entonces ya, y el castellano no, el castellano segmenta, ya, entonces es así, comparan, diferencian y eso les permite aprender mejor castellano. Desde esa lógica es que les digo, mientras más conoces tu lengua, más sabes cómo se comporta, entonces vas a poder aprender una segunda lengua, ¿no? Gracias, Sí. Sandra. Gracias. Bien, entonces ya para ir cerrando, yo les mando con Ana Gabriela una separata que son sugerencias para identificar el nivel de dominio de castellano. Yo sí les pido, por favor, revisen esa separata. Esa va a ser la tarea, ¿sí? Porque esa separatita ahora no les voy a dejar tarea que hagan proyectos. Si alguien quisiera hacer un proyecto, me lo manda. Si alguien quisiera hacer sesiones de aprendizaje, me lo manda y yo encantada lo reviso, lo veo, se los comento, ¿sí? Estas sugerencias para identificar el nivel de dominio de castellano tiene varias actividades, son varios momentos, y va de la mano con la elaboración de algunos instrumentos, que eso lo vamos a ver la última sesión, que es hacer materiales, ¿sí? Hacer materiales para la segunda lengua. Pero yo sí necesito que ustedes revisen esa separata, la lean en grupo, ¿no? Y lo primero que vamos a hacer en la última sesión, es que ustedes me comenten esa separata, ¿sí? Esa va a ser la tarea, ¿ya? Entonces, creo que logré mandarlo, sí te lo mandé, Ana Gabriela, Sí, lo para que tengo. se los compartas a los colegas. Ujú. Yo lo tengo, lo tengo. La tengo la separata y también la que proyecté hace un momento sobre los pasos a paso del proyecto. Sí, sí, entonces, por favor, cualquier consulta me la hacen llegar y estamos en comunicación, ¿sí? Entonces, si no hay alguna pregunta, alguna duda, comentario, sí, Parece que creo que no. parece que no. Muy bien, Solo agradecerte, Sandra. bien. Buenas No, noches a todos nuevamente. Reiva, como saben, está organizando estos espacios de formación que llamamos encuentros formativos temáticos y quiere ayudar y acompañar a educadores que trabajan con los pueblos originarios de la Amazonía. Por eso agradecemos nuevamente a la profesora Sandra por esta tercera sesión del tema de AICLE, aprendizaje integrado de contenidos y lengua, extranjera o no nativa, ¿no? Gracias, Sandra, por acompañarnos y compartir tus conocimientos como una buena pedagoga en este deseo de ayudar a educadores que quieren realmente consolidar la educación intercultural bilingüe. Todavía tenemos la suerte de tenerte, ¿no?, en una cuarta sesión. Gracias también a Ana Gabriela por la buena condición de esta sesión y también a Lisette por la parte técnica. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas bien. gracias, licenciada Sandra.